Opinión, experiencia y consejo de una voz en Guía Experta. Pues bienvenidos, continuamos con nuestro programa Rompe el Silencio contra las Adicciones, Comunicación. Y bueno, tenemos a nuestro amigo, nuestro invitado, maestro, bienvenido, buenos días, al licenciado Gerardo Vergara, quien es un experto en la materia de la mercadotecnia y la publicidad. Y bueno, me gustaría, Liliana, que nos leyeras un poquito de esa trayectoria de aquí de nuestro maestro. Claro que sí. Pues el licenciado Óscar Gerardo Vergara Beltrán tiene una amplia experiencia de muchos años en las áreas de mercadotecnia, venta y publicidad, con relaciones públicas también. Es catedrático de las materias de mercadotecnia, ventas e investigación de mercados. Asimismo, bueno, estuvo trabajando en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Ciudad de México, como profesor adjunto de Formación Humana y Compromiso Social, Enlace, y en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Así también ha sido director de Vergara y Asociados Publicidad, donde trabajó con marcas como Liverpool México, Agencias Nissan, Grupo Sinomex, Salinas y Rocha, Quaker State, Juguetes Mattel, y también en compañías como Gillette de México, McCann Erickson, donde estuvo manejando cuentas de Hoteles Princess, Grupo Bimbo, Kentucky Fried Chicken, Colgate Palmolive y Nestlé. Como ven, tiene una amplia experiencia en este sentido de las empresas, los productos, y pues precisamente lo que queremos abordar el día de hoy, ¿no? Cómo nos encaminamos. Exactamente, y bueno, qué mejor que con un experto que nos dé esa guía del por qué se va generando este mecanismo de la mercadotecnia y la publicidad, que es tan importante, tan vasta, y bueno, nos hace sentir esa alegría y esa emoción a veces de consumir en exceso. Claro, que incluso lo podríamos denominar como alguna adicción. Pues podríamos decir que es una adicción en cierto sentido. Podríamos decir que es una adicción porque vamos a hablar un poquito del concepto de publicidad. Del consumismo. No, estamos dentro del consumismo. Ajá. Pero de relaciones especiales. Ya. Que eso tiene que ver. De esa vinculación que tenemos con el consumir. Relaciones especiales. ¿Qué son las relaciones especiales? Son relaciones basadas. Es un concepto muy importante, pero es un concepto nuevo. Tú ya lo conoces, Lili. Claro. Pero es un concepto que muchísima gente no conoce. Bien. Y este concepto está basado en culpabilidad. ¿Qué es la culpa? Para nosotros la culpabilidad o la culpa es la suma total de nuestros sentimientos, de nuestras creencias y de nuestras experiencias negativas que hayamos tenido sobre nosotros mismos. Eso es culpa. Pero ¿qué causa la culpa? ¿Qué causa en un ser humano ese sentimiento de culpabilidad? Produce un sentimiento de odio o rechazo hacia uno mismo. Sentimientos de incompetencia, de fracaso, de vacío, de que algo falta. Las relaciones humanas están basadas en eso. Normalmente están basadas en relaciones especiales. Por eso, cuando alguien escoge una pareja que vaya a satisfacer sus vacíos, digamos, sus faltas de... Esa necesidad, esa falta de algo. Exacto. De alguien. De que carecemos de algo. Entonces, igualmente una persona busca a otra persona, pero también busca llenar esos vacíos por ejemplo, con alcohol, con drogas. Normalmente es gente deprimida que busca eso. Buscan comprar, buscan acumular dinero, en fin, buscan allegarse a una serie de cosas para llenar esos vacíos que sienten. Entonces, desde ese punto de vista, sí lo podríamos considerar una adicción. Correcto. Entonces, dentro de todo esto podríamos decir que tenemos una libertad, ¿no?, de acción, pero lo que hacemos es encaminarlo, obviamente, al consumo de productos. Hablando en una situación de libertad de mercado, que quiere decir que es la posibilidad de que se pueda comprar lo que sea sin restricción alguna, porque obviamente tenemos el efectivo para hacerlo, porque en este caso, digamos, es un intercambio de emociones. Así es. Entonces, a lo que se encamina esto es qué nos incentiva, qué es lo que nos motiva a estar consumiendo. Bueno, tú ya lo habías dicho al principio. Nos motivan varias cosas.
como los factores culturales, pero básicamente yo personalmente creo, que son factores de estatus. Y obviamente todo eso relacionado con las relaciones especiales. Entonces, yo creo que eso es lo que nos motiva para consumir. O sea, yo no puedo ser menos que los Gómez, o no puedo ser menos que los X, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también los afectivos, los que tú mencionabas también como afectivos, que son determinados por el grado de aceptación o rechazo. O sea, si yo no tengo esto, entonces voy a ser rechazado por un grupo social, por un sector. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que son las principales causas. Y finalmente sigue siendo esa ausencia que tenemos de algo. Desde luego. Y que lo podemos cobijar efectivamente con el alcohol, con el tabaco, inclusive. Bueno, pues yo no fumaba, pero con el círculo de amigos con el que me reúno, pues siempre estaban tomándose el tabaco, con el alcoholito. Claro. Y ese comportamiento social me hace a lo mejor caer en una adicción cuando no se debe controlar. Claro. Que dicho sea de paso, normalmente las adicciones de ese tipo no provienen de la publicidad, o sea, no son causadas por la publicidad, o sea, sobre todo el alcohol y los cigarros, el tabaco. No son causadas por la publicidad, sino por grupos familiares, por grupos de amigos, por grupos de compañeros, etcétera. Pero esa publicidad que todos recordamos, que donde pues, aquel vaquero a caballo que va y se siente con ese entusiasmo de la compañía esta cigarrera, que bueno, pues todos lo conocemos, que es Marlboro, ¿verdad? Pero sí. A ver si no me lo cobran. Y que según dicen, que murió de cáncer pulmonar. Sí, exactamente. Bueno, todos esos gastos innecesarios, ¿cómo se cocina? Por eso hablábamos de que vamos a verlo desde el interior. ¿Cómo se cocina esa estrategia publicitaria, mercadológica, en donde nos motivan a comprar precisamente algo que no es estrictamente necesario para mi persona, o para mi familia, o para mi hijo? ¿Cómo se va maquilando esa estrategia publicitaria mercadológica? Ahí tendríamos que hablar desde el principio de la historia. Ya. Al principio el dinero daba estatus, y después el dinero y las empresas, o sea, los empresarios les daban estatus. Ahora, ¿qué es lo que busca una empresa? Vender y obtener utilidades. Claro. Entonces, muchas veces, y eso es algo que hay que ver muy de cerca dentro de lo que es la ética publicitaria y la ética de la mercadotecnia, muchas veces no hay ética. Exacto. Y eso es una de las cosas que más conducen al consumismo, la falta de ética. Y también se podría hablar de la falta de valores en el consumidor, para que haya el clic, ¿o cómo está ahí? No, yo no creo que sea falta de valor. Obviamente los valores han tenido cambios, ¿no? Han tenido muchas modificaciones, o sea, por la sociedad actual, simplemente. Pero yo creo que es más bien la ética de las personas de los que se dedican a la mercadotecnia y a la publicidad, que a veces no son éticas. Nomás para ponerles un ejemplo. En Estados Unidos, en los años 50, las grandes compañías, y no digo nombres, pero ya se las imaginan, sobre todo automotrices y petroleras, las grandes compañías hicieron que el gobierno, o que los gobiernos de Estados Unidos construyeran carreteras. O sea, para evitar que la gente fuera en autobuses, que fuera en vehículos colectivos. Y entonces le pidieron o hicieron que de alguna forma que el gobierno... Se generara esa necesidad. ¿Para qué? Para que gastaran gasolina, para que compraran gasolina, llantas, vehículos, etcétera, aceites y todo lo demás. Entonces ahí hablamos de lo que en algún momento decíamos era la macromercadotecnia, ¿no? Es la macromercadotecnia, exactamente. Algo que bueno, pocas personas también conocemos, o digamos, ya los que nos metemos a estos asuntos, se empieza a conocer, ¿no? Incluso el concepto, bueno, si nos lo pudiera explicar un poquito para decírnoslo, pero nos lo va a explicar después de el comercial, para que los que nos están viendo Muy bien. sepan qué es la macromercadotecnia.